En videos anteriores nos encontramos que en China les encanta comer carne de rana, carne de ganso e incluso encontramos sopa de serpiente. Entonces me preguntaba, ¿será que en cadenas de comida rápida como McDonald's o KFC, que normalmente se adaptan a los gustos de la gastronomía local, se han tenido que adaptar con cosas como hamburguesas de rana o pato frito? E incluso será posible encontrar una pizza con rana toro. No lo sé, vamos a averiguarlo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en China, específicamente en Shanghai, y tenemos una misión. Nos vamos a ir a McDonald's, nos vamos a ir a KFC a ver qué es lo más raro, lo más interesante que nos podemos encontrar en estas cadenas. Recordemos que son cadenas de comida rápida, primero que son de Occidente. Cuando llegaron a China significó una revolución, significó que este país permitió que entraran estas empresas privadas del extranjero que son monstruosas, y además estas empresas siempre se adaptan a los gustos locales. Y recordemos que aquí aman comer pato, aman comer ganso, les encanta la rana, es una realidad, ya lo vimos anteriormente. Entonces, ¿qué nos podremos encontrar por aquí? Acompáñenme a averiguarlo. Nos encontramos en el KFC y hay cosas bien interesantes, la verdad, como que venden una hamburguesa de Wagyu, carne de Wagyu en el KFC. Venden una sopa de vegetales. También estoy viendo que tienen tés con estas bolitas negras. Un pie de frijoles, como el pie que hay de manzana en todo lado, pero como de frijoles rojos parece. Una tarta de huevo que se ve espectacular. No puedo esperar por probar todo esto, Dios mío. Ojo con lo que nos encontramos en el KFC. Pongámosle atención a esto en detalle. Arrancamos con un helado de litchi. Es un fruto similar a lo que nosotros conocemos como el mamón. Es así, se le quita la cascarita y es como babosillo, tiene carnita por dentro. No sé qué sabrá un helado de esto. Además nos encontramos un té, este que trae las burbujitas negras, que es muy famoso, viene caliente. Tenemos un pollo asado entero que en el anuncio se veía gigante. Ya aquí vean el tamaño de este pollito, un pollo bebé. Nos encontramos una sopa de huevo con vegetales que huele muy mal, la verdad huele muy mal, huele como a pescado muerto. Tenemos el famoso puré de papa de KFC, que vamos a ver si sabe igual al que tenemos por allá. Tenemos unos postres, el pie de frijoles, la tarta de huevo. Uy, Dios mío. Pedí unos pedazos de pollo porque quería probar el empanizador KFC y vean esto. Es como un muslo de pollito. Mide lo mismo que mi dedo. Se van a quedar sin pollo, amigos. Esta hamburguesa la verdad se ve espectacular. No puedo esperar por entrarle. Es la hamburguesa de doble torta Wagyu, que Wagyu es una carne bastante prestigiosa. No sé si en otras partes se ve, pero nunca había visto hamburguesa de esta carne en KFC. Además tenemos café KFC, porque aquí en Shanghai, como se considera la capital del café y hay más de 8,000 cafeterías, para competir también crearon como su estilo de café en KFC. Esta de aquí no se las presenté, pero es una hamburguesa totalmente normal, simplemente extra picante, al modo chino. A ver qué tanto pica. Dicho esto, damas y caballeros, entrémosle con todo. Vamos a arrancar duro y a la cara porque ya no me aguanto las ganas de probar esta belleza. Está rica, pero la carne no tiene el sabor que uno esperaría de carne Wagyu. Sigue sabiendo bastante como a una torta de carne de una hamburguesa normal. Eso sí, a pesar de que esta es como la hamburguesa más premium que tienen aquí en este KFC, vale como $6.50, unos 3,250 colones. Este es el té con las pelotitas negras que lo he probado frío, pero nunca lo he probado caliente. ¿Qué les puedo decir? Como que usted agarre un té de manzanilla, le ponga leche, lo caliente y le ponga esas pelotitas. No es mi favorito, no me encanta. Tengo muchas dudas de probar esto. Lo voy a hacer únicamente por ustedes, únicamente por la prueba. Pero huele fuerte, fuerte, fuerte.
Efectivamente, amigos. Qué raro, no entiendo por qué sabe como a bacalao de pescado si es una sopita de huevo con vegetales. Eso que ustedes ven ahí es huevo y vegetales. No sé qué tendrá. Negativo, como dicen aquí. El pollito frito famoso de KFC. A ver si sabe igual el empanizador. Exactamente igual. La receta del coronel al parecer es la misma en todo el planeta. Lo que sí tiene es que es picante. Y es picante medio, no crean. Quema un poquito y me parece que ni siquiera hay una opción sin picante. Está tan normalizado el picante en este país que todas las opciones así de piecitas de pollo vienen con chile. Vamos a hacerle contrapeso a todo, al mal sabor, al chile, con el helado de litchi. Raro este sabor. Sabe a frutas, sabe fresco, es dulce. No sé si ustedes han probado esa fruta que está apareciendo aquí en la pantalla, pero es similar al mamón y sabe a la fruta. Curioso, pero pasa. Vamos con el famoso puré de KFC, que viene el puré de papa y un líquido oscuro que sabe muy rico, es igual en todo el planeta. El mismo. Y me gusta porque aquí en China no se consume puré de papa realmente. En ningún restaurante, en ningún lado lo he visto, a menos que sea un restaurante occidental. Este es un producto muy interesante porque yo nunca lo había visto. Se llama la hamburguesa de New Orleans. Es un producto específicamente de Estados Unidos y está muy pegado en China. Es uno de los productos más vendidos en KFC China, como un sándwich de pollo deshuesado. Un sándwich de pollo y este no tiene picante. Ojo con este pollito que gotea. Es un pollito asado en KFC. Díganme ustedes si esto se consigue en todas partes o no. A mí me parece que nunca lo había visto. Dicen que vienen con una receta especial, así que a ver qué tal. Está jugosito, rozando lo crudo. Y vamos a ver la salsa especial. Un pollito asado normal, muy grasoso, eso sí, muy aceitoso y pequeñito. Este pollito asado entero vale $6, prácticamente lo mismo que una hamburguesa. Vamos a probar el famoso café de KFC, con lo que entraron a competir con las cafeterías aquí en Shanghai. Primero probamos el postre, arriba el helado con café. Como meterse azúcar a la avena con sabor a café. Delicioso, como todo lo malo. Y ahora vamos en profundidad para probar el café como tal. Es un café muy ralo, no es un café fuerte y por supuesto está muy dulce. Todo aquí tiene demasiada azúcar. Esta es la hamburguesa picante y queremos comprobar qué tan picante, a la mano de Dios. Está picante, realmente está picante, pero no como la comida china. Es tolerable, porque hemos probado unos picantes en la sopa, sobre todo en los videos, intragables, imposibles de comer. Este es el pie, el famoso postre, pero de frijoles. Un pie de frijoles, vean eso. Serán los famosos frijoles dulces de China. Ya lo veremos. Indescriptible esto. Sí son frijoles, pero no frijoles a como nosotros los arreglamos. Están sumamente dulces como en una jalea, pero en el fondo siguen sabiendo a frijol, a vegetal. Este es de los más extraños que he probado. Y para cerrar, mi caballito de Troya. Ya sé yo que esto va a ser una belleza porque ya lo probé anteriormente. Esto es una cosa espectacular. Con esto matamos todo. Amigos, esto al parecer es un postre muy famoso de China, que es como una torta de huevo, pero es preparada de una manera que queda dulce, queda como gelatinoso, muy similar a un tamal de maicena que conocemos en Costa Rica. Viene envuelto en este pancito que es como de hojaldre, dulce, de mis favoritos, de los postres favoritos que he probado en mi vida. Dato curioso, por primera vez en la vida el señor se enojó porque estábamos recogiendo la basura que quedó en la mesa. Ya va regañado Charlie. Cadenas como KFC y McDonald's no se han atrevido a utilizar carne como la carne de rana o de serpiente en sus platos. De hecho, se mantienen con sus platos clásicos, solo agregan algunas variaciones como el picante o ciertos vegetales. Sin embargo, la cadena Pizza Hut ha lanzado pizzas por tiempo limitado que incluyen durian, una fruta pestosa que todos aman. Han lanzado una colaboración con un restaurante local muy famoso que era pizza con carne de serpiente, e incluso lanzaron una pizza con una rana toro
frita entera que venía sobre la pizza. Todas han sido pizzas que se han lanzado solo por tiempo limitado, pero han incursionado en estos sabores exóticos que se consumen y les gustan a las personas en este lado del mundo. Nos encontramos en McDonald's y lo primero que vamos a hacer es armar nuestro pedido. Todo está en chino, absolutamente todo, pero por dicha estas cadenas tienen también los menús y las versiones en inglés. Entonces aquí cambiamos y ya al menos podemos saber qué es lo que nos vamos a comer. De entrada nos encontramos, obviamente nos vamos a pedir una cajita feliz a ver cuáles son los juguetes que desean obtener los niños de China. Un wrap que no sé por qué trae bambú en el nombre, así que por supuesto hay que pedirlo. Hay como un sándwich de pollo que me parece muy curioso encontrar bastante pollo y que no tengan ganso ni pato, que es lo que hemos visto que consumen en todo el país. A pesar de que estas cadenas se tienen que adaptar a la gastronomía local, como que no han cruzado esa línea todavía. Seguro dicen, esto es lo que ofrecemos, lo que traemos. Una hamburguesa de salchichas con carne en McDonald's. Démelas todas, por favor. ¿Y qué dicen? Deberíamos de probar la hamburguesa premium, la más élite de McDonald's aquí en China, a ver qué tal. Yo creo que sí, vamos a tirarlo. Es una hamburguesa con Angus, con carne Angus. Trae hasta un certificado y todo. Postres con colores radioactivos. Claro que los quiero todos, exactamente eso andaba buscando. Un pie morado. Hay un producto que vale más que todas las hamburguesas que pedí. No parece comida, así que lo necesitamos también. Ojo con lo que tenemos aquí. La hamburguesa super premium con etiqueta y todo de McDonald's. Una hamburguesa con torta Angus y con tocineta. Incluso aquí dice que es 100% algo. No sé qué, pero es 100% algo. Por aquí tenemos la cajita feliz que yo me pregunto, ¿será que los juguetes chinos son de otro nivel? ¿Vendrá aquí adentro un dron que se controla con la mano o algo así? Tenemos un frappé de kiwi, un pie de mora como con ciertos cereales, una hamburguesa que la verdad en la imagen se veía muchísimo más épica, pero ya en la práctica es una hamburguesa con 2 salchichitas y una torta de carne. Un wrap que se llamaba wrap de bambú con pollo. No tengo idea por qué se llama wrap de bambú, pero viene más desarmado que su vida. Aquí tenemos, este no lo había visto nunca, un pie de ñampí. Vean la caja. No sé cómo le digan ustedes al ñampí en sus países, pero este es un pie de ñampí. Este de aquí es un pie de mora con queso y este no tengo ni idea. Simplemente lo vi parecido a una samosa, me parece que se llama lo que comemos mucho en África, entonces me lo pedí. Vamos a probar el pollo extra picante de McDonald's. Bueno, no sé si a esto se le puede llamar pollo. Es más pequeño que mi dedo. ¿Por qué tanta escasez de pollo? ¿Por qué estos tamaños? Tenemos unas bolitas como de masa que prometen ser de colores radioactivos por dentro. Y para cerrar, algo que es más caro que todo lo que compramos. No sé por qué, no sé si es comestible, no sé si es un juguete o si es algo especial de McDonald's, pero me siento como un niño con ganas de ver qué hay aquí dentro. Vamos duro y a la cara de una vez al grano. La hamburguesa premium de McDonald's, la hamburguesa de carne de Angus. Aprobada por Chayanne, solo le pusieron un bacon, pero para el precio está bien. Es una hamburguesa de $5 más o menos, 2.500 colones, y la carne está buena. Aquí les va un dato Shanghái, y es que al igual que como nos encontramos en el McDonald's de Hong Kong, que debido al problema de la vivienda, mucha gente va a dormir a los McDonald's porque las casas son muy pequeñas o muy calientes. Un video que les recomiendo mucho que vayan a ver. De igual manera, estamos viendo aquí en el McDonald's de China también que hay mucha gente durmiendo y se nota que son señores, se nota que es gente mayor que está pasando el rato aquí en el McDonald's. Vamos a probar el mini pollo picante, que me da miedo porque siento que dejamos a los demás sin pollo. Nos dieron demasiado. No está tan picante como me esperaría de China. Tiene un picante como de medio abajo. Esta es una bebida. Vamos a bajar el pollo. Trae pedazos como de melocotón y tiene un sabor a melocotón pero sintético, con triple azúcar y en un agua con gas. Esta de aquí no sé si es un postre o una comida, pero ya nos vamos a dar cuenta. Pero ¿qué es lo que tiene por dentro? ¿Qué es eso? Parece como atún. A ver. No es atún. Huele dulce, delicioso.
¿qué es esto tan rico? Amigos, ¿qué les puedo decir de esto? Es como, ustedes están viendo, es un pan, como un pan de hojaldre parece, pero este relleno es como de un chocolate blanco con un poco de queso, pero espectacular. Nunca lo había probado. La hamburguesa, esta es le vamos a llamar mini hamburguesa. Vean el tamaño de esta cuestión, con 2 salchichas y aparentemente 2 tortas de carne. No sabría decirles de qué es la salchicha realmente, porque no es ni de res, me parece que no es de cerdo y no es de pollo. No sé si será salchicha de pavo o algún tipo de salchicha que hay aquí, pero tiene un sabor bastante particular, como fresco. No es salada ni dulce, tiene como un sabor a algo fresco. Vamos a ver las bolitas con colores radioactivos. Efectivamente, ¿qué es esto que trae adentro? Tengo que decirles que la verdad, yo esperaba cosas muchísimo más locas en China. Estamos hablando de China, donde se consume de todo, donde hay recetas con rana, con serpiente. De hecho que ya, como ustedes vieron, hablamos del tema del consumo de perro, que si quieren saber más acerca de este tema, se los conté bien detallado en el video de la gastronomía de China. Les recomiendo demasiado que vayan a verlo. Sí, es completamente real, pero no es como uno se lo imagina. Vayan a verlo. La cuestión es que después de ver todo lo que me encontré de la gastronomía, esperaba que el impacto en estas cadenas que siempre se adaptan a los países donde llegan fuera mucho más grande. Qué sé yo, que hubieran hamburguesas de pato o hamburguesas de ganso, pero resulta que no. Más bien pareciera como que si estos restaurantes lo que hacen es darle una muestra a China de lo que comemos por aquel lado, de lo que comemos en Occidente. Me parece. Aunque a veces sí hay algunas recetas especiales. Vamos a entrarle a esta cuestión que se ve chiclosa y color radioactivo. Vean. Es como una gomita. La masa es como una gomita. Y lo de adentro no le encuentro un sabor. Es como simplemente azúcar. Este es el wrap de bambú que pedí porque creí que venía servido en un bambú o algo así. No sé si es que estas cosas tendrán algo que ver con el bambú o algo así. Pero lo importante, vamos a ver. Efectivamente, esto le da un sabor extraño, diferente. Le da un sabor a vegetales, un sabor a comida china. Sabe a comida china este wrap. Interesante. Uy, ya lo quebré. Ya lo hice leña. Vamos con el pie de ñampí. A ver cómo se ve. Es el pie morado. Huele a palomitas. Qué extraño, para nada sabe a ñampí, ni siquiera sabe a vegetal. Es como comerse un pie de palomitas dulces, de palomitas con azúcar, así lo podría describir. Y este por aquí, antes de hacerlo leña, es un pie de mora con queso. Uf, se ve espectacular. Efectivamente, es como un pie de queso crema con jalea de uva. Sería una manera fácil de describirlo. Este es un McFlurry, parece como con mora y ciertos cereales. Me parece que no es cereal, me parece que es fruta deshidratada. Muy bueno este McFlurry. Obviamente dulce de coma diabético, pero viene como con jalea de mora, esta fruta deshidratada que parecieran como moras o fresas deshidratadas, y el McFlurry de vainilla. ¿A qué puede saber un frappé de kiwi? Espectacular, espectacular. Sabe mucho a kiwi, un poquitito ácido porque tiene demasiada azúcar, pero sabe súper refrescante. Y además está hecho como en una nieve, entonces está fríísimo, delicioso. Y ahora sí, como un chiquito de la cajita feliz, solo sacamos el juguete. A ver qué viene aquí adentro. ¿Con qué juegan los chinos? Estos son los juguetes. Si ustedes le ponen atención, es un chiquito y un cerdo. Y lo de abajo son las nalgas, como que están dando la espalda. Y esas son las nalgas. Además trae una bolita y dice que se juega así. Eso dice, que se tira así de un lado para otro. Yo esperaba un dron volador o una inteligencia artificial. Vamos con el juguete que nos costó casi $7, más que cualquier cosa que compramos, que por lo que veo sí es un juguete, no es nada comestible. Vean esto, es que como una papa disfrazada de persona que atiende en McDonald's. ¿Qué hará? ¿Qué hace? Ok. Una papa que canta.
¿Parlante? ¿Me estafaron o qué sucedió? Ah, ya, no. Aquí están las instrucciones. Nada más hay que hacer lo que dice aquí y ya. Eso era todo. Con razón. Eso no era todo. Viene más dentro de la caja. Esto trae algo, esto viene lleno. ¿Será que trae salsa de tomate? No. Con razón se llama Bubble Blaster o algo así. Aquí trae para hacer burbujas, parece. Ahora sí. Le metimos el tarrillo ahí. Ya que compré esto, pongámoslo a funcionar. No sé si se va a dañar cuando presione el botón. Sí, era un aparato de tirar burbujas. Vean esta cosa. Yo creo que nunca había tenido uno de estos. Probablemente por eso me emocione tanto. Ya, demasiado. Alguien que lo detenga, por favor. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme cuál fue su comida favorita. ¿Qué les pareció lo que nos ofrecen estas cadenas en China? No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se comió un pay de ñampí.